¿La contraseña de qué? Para ingresar. Ya, ya. Usted le da clic en asignatura, dele clic aquí en asignatura y ahí en la parte inferior me parece que les dice clave o, o algo por el estilo. Ya, póngale F mayúscula, P mayúscula, N mayúscula 4. F, P, N mayúscula 4. Y ahí ya se matricularía. Yo igual les daría de baja en el curso que... Sí, ya está. Ya listo. Entonces, realicen eso, ¿no? Igual, por favor, coméntele a su compañero que tiene que realizar lo mismo, ¿no? Bueno, estaríamos entrando ya a la asignatura. Diseño y evaluación de proyectos. Con ustedes tuvimos una clase anterior, ¿no? El día lunes. Otra cosa que es importante es que les había dicho que yo les pongo aquí en avisos, en la parte de avisos, qué es lo que van a realizar en cada clase. Por disposición, en una reunión se dijo que se lo ponga en calendario. Ustedes están en este momento en la plataforma Moodle, entonces diríjase por favor al área personal y al final de área personal, en la parte inferior de área personal, ustedes van a encontrar un calendario. Y ahí ustedes van a ver antes de cada clase qué es lo que tienen que realizar. Por ejemplo, teníamos clases hoy, ¿no es cierto? Entonces ustedes van al sábado 9 de mayo, dan clic y les va a aparecer algo similar a esto. Y aquí les indico yo qué es lo que tenemos. Por ejemplo, dice clases por videoconferencia. Dice la materia, aquí está la materia, ¿no? Y esto lo van a ver para diferentes materias, ¿no? Esto lo van ustedes a ver para diferentes materias. Aquí está la hora. Hoy a las 10 tendrían que entrar por clases por videoconferencia en Jitsi. Desde la siguiente semana no todas las clases van a ser por videoconferencia. Eso no significa que yo no voy a estar conectado. Ustedes van a conectarse a la hora de la clase y yo voy a estarles monitoreando. Recuerden que en la plataforma tenemos un chat, ¿no? Aquí está, avisos y chat. Entonces yo les voy a decir qué es lo que tienen que ustedes realizar en la plataforma Moodle. Ya, por ejemplo, revisar unas páginas de algún archivo que les he dejado. Les digo, a ver, revisen desde la 1 hasta la 5, por ejemplo. Puede que les ponga alguna tarea, cosas por el estilo. Y ustedes siempre vamos a estar aquí en contacto por el chat. Mientras tanto, yo voy cargando material en la plataforma Moodle. Voy subiendo archivos o realizando videos. ¿Listo, jóvenes? ¿Sí está claro? Este, esta clase la voy a subir también un poco más tarde aquí en la unidad uno en el tema uno, ¿no? En el tema uno, de hecho, fíjense, aquí ya está la primera clase que tuvimos. ¿Sí? Aquí está la primera clase que tuvimos, aquí hay un video de la primera clase. Y a continuación yo les voy a poner la clase de ahora. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ya. Siempre pueden participar, hacer cualquier pregunta, ¿no? Eh, ¿Quiénes se encuentran presentes? Mario Factos, perfecto. ¿Quién más? ¿Ya alguien más? Perdón. Jonathan García. ¿Usted de qué semestre? ¿Usted estaba en tercero antes? O sea, usted pasó de tercero a cuarto, pero que se cambió de carrera tal vez. Fue, fue mi alumno.
Jonathan, o sea, sí, 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 sí me suena, pero el semestre pasado no fue compañero del señor Factos y Ruilova, de los señores Factos y Ruilova. Ya, usted se retiró tal vez. Ah, ya, ok, ya. Sí, 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 recuerdo más o menos su nombre. Bueno, listo, jóvenes. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No dudarán si es que tienen alguna pregunta, alguna aclaración, la realizan. Listo, bueno, la clase pasada vimos la normativa, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar ya con la asignatura. Por favor, abran este archivo que dice etapas de un proyecto. Ejemplo de Fundación UPM. Este es un ejemplo de una fundación uruguaya en la que nosotros vamos a ver lo que es el proyecto y las etapas de un proyecto. Por favor, abran este archivo. ¿No? Es este archivo. Esta es una fundación. Recuerden, en general, hay proyectos privados, que son los que a nosotros particularmente en esa asignatura nos interesa, porque son proyectos que alguien nos contrata para que nosotros realicemos. Por ejemplo, el cableado eléctrico para una oficina. ¿Ya? Ese es un proyecto. Pero también, obviamente, hay proyectos gubernamentales, ¿no es cierto? El Metro de Quito, eh, de pronto hay algún programa habitacional, no sé. Eh, Hay proyectos sin fines de lucro, hay proyectos que hacen las fundaciones, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es una guía de formulación de proyectos de una fundación que nosotros la vamos a adaptar en la parte técnica, en la parte de la electrónica o de las redes y telecomunicaciones. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bueno, ¿qué entienden ustedes por proyecto? Vamos a ver qué es un proyecto y luego vamos a ver cuáles son las etapas en un proyecto. ¿Qué entienden ustedes por proyecto? Si se equivocan, no hay problema, verán. No hay problema, equivóquense nomás. Están aprendiendo y no. Perfecto, correcto, exactamente. Ese es un proyecto. Ese es un proyecto. Eh, por si acaso, esta materia no tiene que ver con la tesis de grado, pero igual yo les puedo asesorar en la parte de la tesis de grado. Eh, Incluso creo que Mario Factos me escribió, ¿no? Por razones de tiempo no le pude contestar, porque estábamos un poquito atareados. Ya, claro, claro. Ahora recuerden que ustedes tienen un tutor, perdón, un director, que es el de la parte, quien les guía en el proyecto, ¿no es cierto? Y tienen un coordinador que les ve la parte de la redacción y el formato, ese tipo de cosas, ¿no? Que normalmente trabajamos con la ingeniera o con la licenciada, ¿no? Evelyn Miranda, ¿ya? Con Evelyn Miranda estamos trabajando, ella normalmente es la coordinadora, yo soy el director de la tesis. Y ustedes tienen un número de correcciones. Bueno, eso ya les de explicar en otro momento, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer aprobar el tema ante el señor rector, ¿no? Ya. Listo. Bueno, retomando, ¿qué era un proyecto? Efectivamente, lo que decía Mario es correcto, ¿no es cierto? Hay que hacer una introducción, hay que hacer una serie de pasos. Correcto. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que es un proyecto? ¿O para qué se realiza un proyecto? ¿Cuál es el objetivo de un proyecto? No. A ver, cierro el ojo.
Ya, correcto. Ya. Perfecto, sí, sí tienen unas ideas de lo que es un proyecto, ¿no es cierto? A ver, verán, un proyecto lo que busca es satisfacer, ¿ya? Una necesidad o resolver un problema. Podríamos resumirle en términos así de sencillos, ¿no es cierto? Entonces, lo que busca un proyecto es satisfacer una necesidad o resolver un problema. Por ejemplo, un edificio tiene la necesidad de que la gente se conecte por red. Entonces, para eso, el proyecto consistiría en la implementación del cableado estructurado, ¿ya? Entonces, eso resuelve necesidades, ¿no? Resuelve una necesidad. Les pongo otro ejemplo de proyecto a nivel gubernamental, el proyecto Metro de Quito. El proyecto Metro de Quito resuelve la necesidad de la gente de transportarse o resuelve el problema que tiene la gente en movilidad, que se está tardando de pronto mucho en recorrer la ciudad. Entonces, ese es un proyecto, ¿sí? ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a leer qué es un proyecto. Y para eso utilizamos este ejemplo de la Fundación UPM, es una fundación de Uruguay, ¿no? Es una fundación sin fines de lucro. Y que nosotros le vamos a adaptar a la parte técnica, ¿no? Recuerden, todo lo que nosotros veamos, y posteriormente vamos a ver un manual escrito por un español, es un manual genérico de proyectos, nosotros le vamos a adaptar a la parte técnica, ¿no? Y vamos a hacer un proyecto en la parte técnica, cada uno va a hacer un proyecto en la parte técnica, en lo que corresponde a lo que se conoce como el guión memoria. Listo. Este, señor García, por favor, Jonathan García, ayúdanos leyendo el primer párrafo, si es tan amable. Listo. Bueno, gracias. Ya vamos a ver cuáles son las preguntas, ¿no? Este, como les digo, es un proyecto, sería sin fines de lucro en este ejemplo, ¿no es cierto? Es un conjunto ordenado de actividades. Eso es un proyecto, ¿no? Nosotros en un proyecto realizamos actividades, y las actividades, bueno, podemos decir actividades o tareas, ¿no es cierto? Actividades o tareas ordenadas siguiendo una secuencia. ¿Qué es un conjunto ordenado de actividades? Que, por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? Posiblemente nos vestimos, nos dirigimos a la cocina, preparamos los alimentos, desayunamos, luego nos dirigimos al baño, de pronto nos lavamos la boca, nos duchamos, ¿ya? Bueno, ese sería un conjunto ordenado de actividades, ¿no es cierto? Igual, en un proyecto se tienen etapas, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas que vamos a revisar más adelante? Primero tenemos el diagnóstico. Qué es lo que vamos a realizar? Ya, vamos a realizar la instalación de antenas, ya, la instalación de una antena. Eh, Hay que realizar la instalación de una antena para recibir y transmitir señales. Ya. Diagnóstico. Se requiere eso, ¿no es cierto? Se requiere poner la antena. Luego, ¿qué viene? Una segunda etapa que es la etapa de planificación, que ya vamos más adelante a ver en qué consiste, ¿no? La planificación es justamente ordenar esas actividades. ¿Quién va a realizar las actividades? ¿Cuándo va a realizar las actividades? ¿Cómo va a realizar las actividades? ¿Con cuánto dinero va a contar de presupuesto para esa actividad? ¿No? Etcétera, etcétera, ¿no?
Luego de que nosotros ya hemos planificado, como cuando planificamos un viaje, viene la etapa de, nosotros cuando planificamos un viaje sabemos con quién nos vamos, cuándo nos vamos, a dónde vamos a llegar, con cuánto dinero contamos, qué actividades vamos a hacer cuando lleguemos. Eso es planificar, ¿no es cierto? Eso es planificar. Entonces, una vez que ya tenemos hecha la planificación, el siguiente paso ya es la ejecución, o sea, ya es la puesta en marcha del proyecto. ¿Ya? Es la puesta en marcha del proyecto. O sea, en otras palabras, es meter mano al proyecto. ¿No? Empezamos a realizar esas actividades que habíamos planificado previamente, las empezamos a ejecutar. Y la etapa final es la evaluación. Entonces, estas etapas ya las vamos a tratar más adelante. Entonces, fíjense, una forma de transformar esa idea en un proyecto es pensar en contestar estas preguntas. Señor Factos, por favor, ¿cuáles son las preguntas? ¿Y qué nos indica cada pregunta en un proyecto? Listo, gracias. Sí, entonces, fíjense, hay una serie de preguntas que nosotros deberíamos resolver y que la vamos a analizar una por una más adelante en el transcurso de la asignatura, ¿no? Conforme vayamos avanzando. Listo. Por favor. Bueno, el qué nos da el nombre del proyecto, qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere realizar, ¿no? Por ejemplo, el diseño del cableado estructurado para un edificio. ¿Por qué es la fundamentación? ¿Ya? ¿Por qué se realiza el proyecto? ¿Para qué? Los objetivos. ¿Qué solucionaría este proyecto? ¿Ya? Los objetivos. Ya les voy a hablar de los objetivos. ¿Dónde? La localización. ¿Dónde está ubicado el edificio, por ejemplo? O la empresa a la que se está realizando el cableado estructurado. La ciudad, las calles. ¿Cómo? La lista de actividades. ¿Cómo se va a concretar el proyecto? ¿Quiénes son los responsables? Los responsables de cada actividad normalmente son personas con conocimiento en el área, ¿no es cierto? Que tienen una preparación, eh, una formación en el área que están desempeñando o que tienen experiencia también, ¿no es cierto? O ambas cosas, tienen formación y además tienen experiencia, ¿ya? El cuándo tiene que ver con los plazos. ¿Cuándo inicia cada actividad? ¿Cuándo finaliza cada actividad? Cada actividad, nosotros en la planificación tenemos que poner cuándo prevemos que inicie y cuándo debe finalizar. Y las diferentes actividades nosotros las podemos organizar en un diagrama. Este diagrama se conoce como diagrama de Gantt, que nosotros vamos a realizar más adelante, ¿no? Un diagrama de Gantt lo vamos a realizar en Excel. Lo vamos a realizar en Excel. Se puede realizar en Excel, se puede realizar en otros programas como en el Project. El problema de Project es que es con costo y bueno, las versiones que son gratuitas a veces viene con virus y ustedes le van a cargar más virus a la computadora de lo que posiblemente ya tiene. Entonces vamos a realizar con Excel y aparte vamos a aprovechar y ahí van a aprender Excel, ¿no? Van a aprender a utilizar el Excel que a veces es muy importante en los trabajos. Tienen que aprender el Excel o a la fuerza les toca aprender como sea. Incluso les digo por experiencia propia, ¿no?
Un montón de cosas que hay que aprender ahí en el Excel. Yo les voy a dar una guía de cuando realicemos esa automatización con el diagrama de Gantt, ahí van a aprender Excel. Si es que no lo saben, ¿no? Porque de pronto algunos ya lo conozcan. Listo, el cuánto. Perdón, no es coronavirus, no se asusten. ¿Cuánto? Presupuesto, lista de recursos y sus costos. Tiene que ver con el dinero. Recuerden, cada actividad, nosotros en la parte de planificación, eh, ponemos un costo, ¿no es cierto? Un costo, un costo aproximado, un estimado, ¿no es cierto?, del costo. En función, obviamente, de los cálculos. Ustedes dicen, a ver, ustedes miden cuánto necesitan de cableado, de cable de par trenzado. Dicen, a ver, se necesita el cable, poner un cable UTP categoría 6A. ¿Ya? Se necesitan hasta 50 metros o 100 metros. Ya se necesita comprar un rollo. Entonces, ustedes más o menos ya tienen cotizaciones o pueden investigar, ¿no es cierto? Tienen proveedores, pueden consultar precios, incluso en internet ustedes pueden tener valores referenciales, ¿sí? Que se pueden saber fácilmente, ¿no? Por ejemplo, en Mercado Libre, ustedes tienen ahí valores referenciales que les da una idea. Ahora, en el presupuesto siempre es preferible que el dinero o sobre un poco antes que falte, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Si es que tienen alguna duda, siempre pueden realizar la pregunta, ¿no? Siempre realicen cualquier pregunta, no se queden con la duda. ¿Sí está claro? Ya, ok, gracias. Señor García, una pregunta. ¿Usted de qué carrera es? Ah, ya, usted es de la parte de electrónica. Ok. Entonces, igual, ¿no es cierto? En electrónica tenemos que comprar algún equipo. Entonces, nosotros tenemos que ver los costos de los equipos, ¿no? A veces cuando adquirimos equipos, tenemos que analizar algunos temas, no solamente el costo, sino, por ejemplo, temas de garantía. ¿Cuánto es la garantía que nos da un proveedor? ¿Cuánto es la garantía que nos da otro proveedor? O o de pronto una marca nos da una garantía, otra marca nos da otra garantía. En algunos casos se requiere el tema de soporte. Por ejemplo, dice, verá, yo le doy soporte técnico gratuito durante el primer año. Ese es otro tema que también hay que analizar. Otro tema es, dicen, verá, yo le doy mantenimiento. El primer año yo le doy mantenimiento. 2 mantenimientos gratuitos de cada 6 meses. ¿Ya? Uno a los 6 meses y otro al año. Cosas por el estilo. Entonces todo eso hay que ir tomando en cuenta, ¿no? Listo. Bueno, está clara esta parte. Después de, ¿ustedes qué tuvieron las primeras horas? ¿Sí tuvieron clase? ¿Ya con quién? Ya. Bueno, listo, gracias. Después de la primera hora vamos a hacer un pequeño receso, porque yo entiendo que estar algunas horas frente a la computadora es un poquito complicado, entonces, para que incluso la mente se despeje un poco más y rinda mejor, ¿no es cierto? Es preferible hacer un receso de 10 minutos y va a ser más eficiente el aprendizaje luego, ¿sí? Que si estamos de corrido. Y eso es por el bien de los estudiantes y de los docentes y en una reunión sí se acordó estos 10 minutos. ¿Listo, jóvenes? Entonces, sí. No, eso quiere decir a las 11. ¿Ya? A las 11. Porque ¿a qué horas? Hasta que, a ver, nosotros tenemos clase a ver. Ah, es de corrido, ¿no es cierto? No, hasta las 12, correcto. Sí, entonces a las 11 hacemos un receso de unos 10 minutitos. ¿Sí? Y regresamos.
Listo, entonces fíjense, el proyecto lo que busca es resolver un problema o una necesidad y ese proyecto tiene un conjunto de actividades, ¿no es cierto? Un conjunto de actividades ordenadas. ¿Ya? ¿Dónde nosotros ponemos las actividades? Vamos por partes. Primero, el proyecto tiene objetivos, ¿no es cierto? Tiene objetivos. ¿En qué etapa nosotros ponemos? Ya vamos a ver las etapas, pero sería una parte de planificación. Y a su vez, los objetivos tienen actividades. ¿Sí? Tienen actividades. Entonces, si quieren, vamos a revisar esa parte en una pizarra. Bueno, aquí está de la asignatura anterior. Permítanme guardar esto. Listo. En un proyecto, pongámosles aquí, en un proyecto hay objetivos. Ahora, ¿cuáles son esos objetivos? En un proyecto hay objetivos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esos objetivos. En general, los proyectos tienen un objetivo general, o hablemos en general de objetivos generales. ¿No? Objetivos generales es la parte global. De este tema de objetivos vamos a entrar más adelante a profundidad. Objetivos generales es la parte global. ¿Ya? Marca la parte global. Y un objetivo general a su vez tiene varios objetivos específicos. Tiene objetivos específicos. Entonces, aquí nosotros tendríamos las metas que debemos cumplir. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros las metas. Fíjense, en algunos libros a esto se conoce como un trabajo en dos niveles. Esto se conoce como dos niveles. Algunos autores, algunos autores hablan de tres niveles. Entonces, a nivel de objetivos, ¿no? Entonces, a nivel de objetivos, ¿cuáles son esos tres niveles? Cuando nosotros hagamos el proyecto, vamos a realizar esto, ¿no? Vamos a objetivos generales. Los objetivos generales. En la práctica, en la mayor cantidad de casos es un objetivo general. Normal puede ser hasta tres objetivos generales. Ya vamos a ver eso más adelante, que podría llegar a tres. Pero en general solamente se tiene un objetivo general. Objetivos específicos. Y quién sabe cuál es el otro tipo de objetivo. ¿Alguien conoce algún otro objetivo aparte de los generales y específicos? No, verá, en esta parte más bien hablemos de objetivos operativos. ¿Ya? Este es un trabajo en tres niveles operativos. ¿Ya? Entonces tenemos objetivos generales, objetivos específicos y objetivos operativos. ¿Ya? Entonces algunos autores dicen esto es un trabajo en tres niveles. Este es un trabajo en tres niveles. En tres niveles. ¿No? Entonces, ya vamos a ver más adelante que nosotros en un proyecto vamos a tener metas que cumplir, o sea, a dónde queremos llegar, ¿no es cierto? Una meta es
a dónde se quiere llegar, ¿no es cierto? Se estima llegar en buenas condiciones, eh, en condiciones lo mejor posibles, ¿no? Entonces veamos, las metas, ¿dónde se encuentran? Fíjense, ¿dónde creen que están las metas aquí? ¿Dónde creen que están las metas aquí? En esta parte de aquí. ¿En dónde estarán? Si se equivocan, no importa. Correcto. Aquí están las metas. Aquí nosotros tenemos las metas. Y en el de acá, ¿dónde estarán las metas? ¿Dónde creen que estén las metas aquí? En los objetivos operativos. Ahí, en los objetivos operativos. Entonces aquí nosotros tendríamos metas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, hace, perdón, hace un momento habíamos hablado de nosotros de actividades, ¿no es cierto? Actividades. En un proyecto donde realizamos las actividades. Las actividades realizamos, por ejemplo, cada objetivo específico tiene una serie de actividades. Cada objetivo específico tiene una serie de actividades. Cada objetivo, si es en 2 niveles que se está trabajando, si es en 3 niveles, cada objetivo operativo tiene sus actividades. O dicho de otra forma, para cumplir cada objetivo operativo, para cumplir esa meta, nosotros debemos realizar un conjunto de actividades en forma ordenada. Y para nosotros ir controlando los tiempos, nosotros utilizamos lo que se conoce como el diagrama de Gantt, que vamos a ver un ejemplo más adelante. Vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿no? De este famoso diagrama de Gantt. Y lo vamos a realizar en clases un poquito cuando ya estemos más avanzados, ¿no? Listo. El diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt nos permite ver actividades, los responsables de cada actividad, cuándo inicia la actividad, cuándo finaliza la actividad, o sea, en qué fechas inicia, en qué fecha termina, y ver una barra, y si eso se está cumpliendo o no. Esto nos sirve de control para que el proyecto no tenga problemas, porque a veces cuando se retrasa una actividad, se van a retrasar el resto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay algunas actividades que podríamos realizar en forma paralela, o sea, varias actividades se pueden ir haciendo a la vez. ¿Ya? Por ejemplo, en el metro de Quito se puede ir haciendo el ducto y se pueda traer los trenes a la vez, ¿no es cierto? O se puede hacer labores en superficie. ¿Ya? Mientras se está haciendo el túnel, en otro sitio en superficie se pueden ir haciendo otro tipo de actividades. Son tareas paralelas, pero también hay, perdón, son actividades paralelas. Ahora, hay actividades que no pueden empezar mientras otra no haya finalizado. Por ejemplo, poner las rieles no se puede poner si es que no hay un túnel, ¿no es cierto? Entonces, primero se hace el túnel, bueno, hay que aplanar la tierra, hay que hacer algunas actividades, ¿no es cierto? No pueden no pueden, no puede una actividad empezar si es que otra no ha sido finalizada en algunos casos. Entonces, ¿qué sucede? Si una actividad se está retrasando, posiblemente se va a retrasar todo el proyecto. Y este diagrama de Gantt ya vamos a ver que nos permite monitorear cada actividad, cómo está. Perdón un ratito, estoy un poco con la garganta, con la garganta un poquito seca. Listo. Este, no es coronavirus, no se asustarán jóvenes. Lo que pasa es que estoy desde temprano en clases y a veces hablar.
Nos seca un poco la garganta. Em, ¿Qué sucede cuando una actividad se está retrasando? Cuando una actividad se está retrasando, hay que ver por qué se está retrasando. Ver por qué se está retrasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se habla con los involucrados, ¿no es cierto? A ver qué es lo que está fallando. Sí. De pronto hay que tomar acciones, algunas acciones correctivas, por ejemplo, asesoría. Asesoría a las personas involucradas en esa actividad para que traten de ser un poco más eficientes. Capacitaciones. Las capacitaciones son muy importantes, ¿no? Ustedes saben, ustedes han trabajado sea en el sector público o en el sector privado, hay capacitaciones, ¿no? Hay capacitaciones de diferentes temas. Entonces eso es importante para hacer más eficiente la labor. Listo, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Listo. Entonces, vamos a pensar en proyectos. Un proyecto podría ser el cableado estructurado para una oficina. Ese es un proyecto. Otro proyecto sería la instalación de una antena para recibir una señal de un satélite. ¿Ya? Alguien les contrata para eso. Otro proyecto sería, por ejemplo, a nivel gubernamental, el metro de Quito, ¿ya? El metro de Quito. Esos son ejemplos de proyectos, ¿no? Esos son ejemplos de proyectos. Em, no sé si tienen alguna duda, jóvenes, alguna pregunta. Listo. Más adelante vamos a ver que a nivel, a nivel gubernamental, lo que se tienen son planes, un plan. Y un plan, a su vez, puede tener algunos programas. Y cada programa tiene proyectos. Les pongo un ejemplo. El plan de mejora en la educación. ¿Ya? ¿Qué programas tiene? Tiene el programa de capacitación docente. Tiene el plan de mejora en la infraestructura de los planteles. Esos dos programas. Y a su vez, cada programa tiene proyectos, ¿ya? Proyecto de capacitación en el centro, en la región norte del país, en la región centro del país, en la región sur, cada uno es un proyecto. Este es un ejemplo que les pongo, ¿no? Este es un ejemplo que les pongo, ¿no? Ahora, nosotros podríamos decir que los proyectos pueden surgir por sí solos, sí, sobre todo en el campo privado, por ejemplo. Ya no estamos hablando a nivel gubernamental, estamos hablando en el caso de ustedes. Supongamos que ustedes tienen un negocio que se dedica al cableado estructurado. Entonces, alguien les contrata a ustedes para que realicen el cableado estructurado de una determinada edificación, de un inmueble. ¿Ya? Entonces, ahí decimos que el proyecto, o sea, surge por sí solo, ¿no es cierto? No pertenece a ningún programa, peor a un plan. No existe, porque eso más se trabaja a nivel gubernamental. Listo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Listo. ¿Algo más que haya que acotarles de esto? Muy bien. Vamos a continuar. Fíjense en las 4 etapas. Aquí ya nos aparecen las 4 etapas del proyecto. La etapa de diagnóstico, que básicamente es el nombre del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Está en la parte de diagnóstico. En la parte de
la planificación, ya vamos a entrar en cada una de ellas en mayor detalle. En la parte de planificación están la serie de pasos que nosotros vamos a seguir. La planificación es una serie de actividades que siguen una secuencia, ¿no es cierto? Un orden, ¿ya? En la que nosotros ponemos responsables. Depende del tamaño del proyecto, ¿no es cierto? Hay proyectos que pueden hacer dos personas, o hay proyectos que se necesitan 200 personas, o hay proyectos que se necesitan 1000 personas, dependiendo del tamaño del proyecto. Igual la duración de un proyecto. Hay proyectos que se pueden hacer en un día, o hay proyectos que se pueden hacer en un mes, o en un año, ¿no es cierto? Entonces hablamos de corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Largo plazo estamos hablando de 5, 10 años o más, ¿ya? El corto plazo estamos hablando de unas pocas semanas o unos pocos meses. Listo, entonces una vez que nosotros hemos ya planificado quién qué actividades hay que realizar, quiénes van a realizar esas actividades en función de su formación o de su experiencia o de ambas cosas, ¿no? ¿Quiénes son los más aptos para cada actividad? Ustedes van a hacer un presupuesto para cada actividad. O sea, en otras palabras, tiene que ver ya con los dólares, con el dinero para cada actividad, ¿ya? Y con cuándo va a empezar una actividad y cuándo debería finalizar, ¿ya? Entonces, eso va en la fase de la planificación. Y para eso, ya vamos a ver más adelante, como les mencionaba ahí, el diagrama de Gantt, ¿no? El diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt. Listo. Otra etapa que nosotros tenemos que analizar es la parte de la ejecución. La ejecución, bueno, creo que el nombre lo dice todo, ¿no? Es la parte ya de ejecutar el proyecto, poner en marcha el proyecto, empezar a realizar el proyecto, empezar a comprar materiales, transportar materiales, de pronto el traslado de personal, si fuera el caso, empezar a poner los ductos o a pasar los cables por ductos o por canaletas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya ponchar los racks, etcétera. Eso ya es la parte de ejecución. Y finalmente tenemos la parte de evaluación, en la que se mira si el proyecto ha cubierto los objetivos. Básicamente en la parte de evaluación lo que se ve es si se cubrieron los objetivos o no se cubrieron los objetivos. ¿Sí? Si los objetivos se cubrieron a cabalidad o no, si es que hubo algún inconveniente o no. ¿Por qué? Porque eventualmente se pueden todavía corregir, ¿no es cierto? Si una vez que ya se está evaluando se podría corregir y tener una experiencia a futuro, ¿ya? Tener una experiencia a futuro, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? Ya, listo. Supongo que se está grabando la clase, pero no le veo. Bueno, supongo que sí. Aquí me indica que sí se está grabando, pero no le veo el área. Bueno, listo. Continuando. Ya dijimos la parte de evaluación, es la cuarta etapa, ¿no? Ahora, es importante un tema. La evaluación no solamente se hace en la parte final en un proyecto. La evaluación es permanente en la parte de ejecución. ¿Sí? Repito, la evaluación es permanente en la parte de ejecución. De ejecución, ustedes con el diagrama de Gantt, por ejemplo, que es una herramienta de control, ustedes van viendo si cada actividad, ¿qué es lo que evaluarían? ¿Qué dos parámetros son importantísimos en la evaluación de un proyecto? Bueno, más adelante vamos a ver lo que es la eficacia, la eficiencia al final, pero ¿qué parámetros son importantes? Sí, correcto, el cumplimiento de los objetivos.
¿Ya? ¿Y qué parámetros se analizarían, por ejemplo? Aparte del cumplimiento. Correcto, sí, correcto. El tiempo ¿y qué más? Correcto, el tiempo, ¿no es cierto? O sea, los plazos. Que cada actividad esté cumpliendo los plazos, que no haya demoras, que no haya retardos, porque eso luego puede acarrear con problemas, ¿no es cierto? Problemas, llamados de atención o dependiendo si es en el sector público, podría haber multas. ¿Ya? Depende cómo esté hecho el contrato, ¿no es cierto? Pero en tal caso no es conveniente que haya retardos, ¿no? O retrasos, perdón. Tiempos, exactamente. ¿Qué más? Aparte del tiempo. Una cosa que es muy... Correcto, exactamente. Los costos. Entonces nosotros analizamos que vayamos de acuerdo al presupuesto, ¿no es cierto? Que no, por lo menos que no se esté gastando más a lo que se tiene de presupuesto. Ahora, el tema del presupuesto tiene que ver con los dólares. Y en esta parte, las empresas, sobre todo cuando no son muy grandes, necesitan capital para realizar un proyecto. Por ejemplo, les dice, verán, hagan el cableado estructurado para esta oficina. O sea, pero ustedes no tienen con qué. Entonces, en el contrato se pide, por ejemplo, un anticipo que podría ser del 50%. ¿Ya? Entonces, se estipulan una serie de cláusulas en el contrato y se pide un 50% de anticipo. Con ese 50% ustedes pagan los materiales que se requieren, ¿no? A veces incluso hay que comprar herramientas, ¿ya? O se paga o se contrata personal con ese 50%. No les digo que siempre tiene que ser el 50%, podría ser el 30%, podría ser el 20%, dependiendo del acuerdo entre las partes. Para el ejemplo, supongamos que se pide un anticipo del 50%. Y el otro 50% se cancelaría contra entrega. Quiere decir que una vez que ustedes entregan su proyecto a satisfacción del cliente, les cancelan. Entonces se hacen las pruebas que sean necesarias y se cancela, sería contraentrega, ¿no? Entonces ustedes entregan el proyecto a satisfacción y les pagan. Listo, jóvenes. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ya. Entonces, está claro, ¿no? Perdón, ¿alguien iba a hacer alguna pregunta? Listo. Bueno, hagamos un pequeño receso de máximo unos 10 minutos. Entonces, a las 11:10 nos estaríamos reuniendo nuevamente, ¿no? Voy a parar en este momento la grabación y la vamos a retomar luego. Listo, jóvenes. Vamos a